Chef Luis Carlos, feliz 15 de septiembre. ¿Cómo estás? Sí. Bien, ¿y tú? Feliz día. Muy bien, todo bien. Todos patriotas. Todos patrióticos. Y claro que tú te sumas a la celebración con esta extraordinaria receta, este platillo que es emblemático, ¿no? Sí, súper tradicional, como decías. Claro, porque bueno, pues simplemente tienen los colores de nuestra bandera nacional, Exacto. verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Sí, muy bueno. La nogada, pues bueno, hay varias formas de prepararlo. Al final también depende mucho el presupuesto. Aquí sí entra mucho el presupuesto porque bueno, son ingredientes, la verdad es que caritos, ¿no? Y más que en esta Nuez, temporada. piñones, en esta temporada, pues luego también aumenta, ¿no? luego la gente abusa un poco, pero bueno, hay que intentarlo de repente, hay que darnos esos gustos, ¿no? Claro está. Y la salsa es un elemento principal Sí. para los chiles en nogada. Exactamente. Es por eso que vamos a compartir el día de hoy Una salsita, la una receta secreta del Chef Luis Carlos y vamos a conocer los ingredientes de esta salsa de nogada. Y para disfrutar de estos chiles con salsa de nogada, vamos a necesitar, claro está, los chiles. Chiles, sí, 8 chiles, o ya depende de qué tan dragones sea cada quien, ¿no? Pero vamos a también ponerle 600 gramos de carne molida, preparada ya para el relleno, ahí cada quien como quiera, carne, frijoles, gusto, sus comer, ¿verdad? ya cada quien. Sí. Y para la salsa, pues es algo muy sencillo. Un cuarto de cebolla, Sí, un diente de ajo, también una taza de nuez. 100 gramos de queso crema, También vamos a necesitar 500 mililitros de crema, media taza de leche, 2 cucharadas de azúcar, aceite vegetal, sal al gusto. exactamente. Y también, pues algo que le tiene que dar un color, el color rojo para los chiles, Sí, y es la la granada. granada, sí, eso es para decorarla, ¿no? Claro. Ponemos ahí la granada y ya sin problema. Muy importante, ahorita les doy un tip muy bueno para luego sacar las semillas de la granada. Es un poco complicado, Sí, ¿verdad? hay que estar ahí batallando con la granada. Pero ahorita les doy ahí un buen tip que los pueden sacar muy rápido. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de aceite. Sí. Sí, vamos a poner a freír la cebolla junto con el ajo. Hay mucha gente que tal vez este paso no lo haga. Sí, pero esto le acentúa muchísimo el sabor a la salsa, ¿no? Bueno, Empezamos con ingredientes blancos. blanco, exacto, todo es patriótico ahora. Todo patriota. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así, tal cual. Vamos a freírlo. La cebolla y el realmente ajito. que se acitrone. ¿no? Acitrone. Que cambie un Transparente. poquito de color, que exacto, que vaya cambiando el colorcito. ¿Sí? Y mientras, ¿qué te parece? Que me Sí. vas ayudando a rellenar Por supuesto. los chiles, ¿no? Ya tengo aquí un poquito picado, no me vayas a hacer un tiradero, por favor. Platiquemos también de dónde vienen Exacto. estos chiles. Órale. ¿Esto es del Platícanos. mercado? Estos vienen de aquí, cerca del mercado. Ah, Pero bueno, ¿qué? ya. Guau, 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 guau. Ok. Entonces, bueno, vamos a rellenarlos. Les vamos a poner. Nosotros lo vamos a rellenar de frijoles, ¿no? Quedan ricos con frijoles. ¿Cómo lo ves? Me parece muy bien. Digo, lo pueden rellenar cada quien de lo que quiera, ¿no? La carne muchas veces la hacemos. Le ponen dulce, le ponen. Piñones. Ahí mismo dentro de la carne, le ponen piñones, nueces. Ya cada quien lo que quiera, ¿no? Ok. Sí. Ese relleno ya es a elección de cada quien. Si No, tienen pero- alguna receta ahí secreta de la abuelita, pero bueno. Oye, pues que nos las compartan, porque Nos la también partan, estas son exacto. Son legendarias. son buenas, sí. Exacto. Oye, fíjate que, bueno, hablando Dímelo. ya precisamente, en serio, ¿Y en serio? del origen de los chiles en nogada, Ajá. hay muchas leyendas, chef. ¿Sí? Bueno, sí, hay muchas versiones ¿Te de, sabes una de o qué? dónde. Pues sí, y creo que es muy acertada Casualmente. también. Ok. ¿Ah, sí? A ver, Dice viene. por ahí que alrededor del año 1821, para ser exactos, Ok. en el mes de agosto, el 28 de agosto, Ok. allá en el convento de Santa Mónica, las monjas agustinas, Ajá. pues los prepararon, fíjate, para rendirle una cena en celebración al santo, al día del santo de Agustín Iturbide, Ok. porque pues iba a visitar Puebla. Ok. Y entonces, pues este platillo Ajá. lo hicieron para celebrarlo Ok. y tenía que llevar los colores de la bandera. Y es por eso que, Ok. bueno, pues el chile Ah, tiene verde, verde. la salsa que La es salsa blanca, y blanca. la granada granada roja. roja para Órale. recordar, ¿no? Los colores de la bandera trigarante. ¿cómo Fíjate, ves? ¿qué tal? O sea, fue realmente para imitar los colores. Así ¿Cómo es. nació este platillo? Pero era un platillo, pues sí, una cena de gala, una cena de lujo. Sí. A ver, ya lo Bueno, la rellené historia. con estos frijoles. Ya que está, vamos a trajiste. reservarlos, Muy vamos a bien. ponerlos aquí en el plato, que es donde los vamos a presentar. Está Quiero muy uno bien. para acá y uno para allá. Sí, Ándele. ándele. Exacto. Qué bonito. Y pues bueno, ahora sí vamos a licuar. Vamos a poner la cebolla. Ayúdame por favor con el vaso. Sí. ¿Sí? Y vamos a poner la cebolla y el ajo. Aquí mismo vamos a poner la crema.
Este ya lo apagamos. Vamos a ponerla en la crema. Todita, yo creo que toda la crema. Exacto. Sí. ¿Quieres levantar un poquito más el vaso? Exacto. Yo lo levanto. Gracias, amable. Ok, vamos a ponerle la crema, vamos a ponerle la nuez también. Separen aparte pongan aparte unas nueces para ponerlo de decoración encima, ¿no? Ah, para picarlo y y a rociarlas tanto. Exacto, encima Muy vamos a bien. decorar un poquito y vamos a poner también el queso crema. Queso crema. Vamos a Aquí, darle. todo aquí. La mitad, un poquito de leche. Échale la mitad, yo creo. Vayan viendo, así, exacto. Depende qué tan espeso lo quieran, ¿sí? Ahí ya es como mucho al gusto, que quede espesito, pero Préstame esta cuchara, porque mira, nada más. siéntese ahí. Eso. Ah, Ya está. eso, muévale. Ahora sí. Démosle la salsa bechamel. Dale bola. No es bechamel, Es ¿verdad? como una salsa bechamel, más o menos. Pero bueno, Porque es blanca. sí, porque es blanca. Vamos a poner un poquito de azúcar. Ahí también ya depende mucho cada quien. El azúcar, al final es una salsa, no es salada, Sí. ¿no? Pero queda muy bien con un poquito de azuquitar, ¿no? Ok. Pues ya quedó, realmente se licúa muy rápido, pues no tenemos nada Uy, sí, tan sí, fuerte, sí, tan sí, espeso. sí, ¿Qué tal? sí, sí, La sí, nuez. buenísimo, sí, la nuez le da Sí, la nuez. un sabor. Ahí quedó Y espeso bien, Claro. ¿no? Y ya, bueno, vamos a servirla, ¿no? Ponerle aquí Qué bonito, una chef. pasadita, ¿qué tal? Vamos a ponerle, no lo cubran todo para poderle poner, hacer como los colores, verde, blanco Sí. y rojo, ¿no? Uno acá. Chef, gracias por esta Por acá. receta del día de hoy. Hombre. Tan ad hoc a estas fiestas patrias. A disfrutar en familia. Bueno, Y claro, compártenos también más? sus recetas Granada. legendarias. sí, ¿qué Eso tal? nos gusta. Sí, que nos compartan, que nos digan, a ver, Claro está. cómo la hacen ustedes. Gracias, chef. Órale. Feliz 15 de septiembre. Vámonos. Y nosotros ahora vámonos directamente a ver qué tendencias son las que se van a utilizar, pues ya a partir de esta temporada, con mucho estilo.